Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Acá estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, bárbaro entonces. Acomodando acá unas cositas y ya arrancamos, ¿eh? Un segundito nada más. Bueno, bueno. Vamos hoy a avanzar unos temitas y la semana que viene, que es el 6, hacemos un gran repaso de todos los temas. ¿Eh? Y el 6 hacemos un gran repaso de todos los temas, porque el 13 es el día de la Universidad de Lomas. ¿Está? Así que eso también es para tenerlo en cuenta. El 13 de octubre es el día que se fundó la Universidad Nacional de Lomas Zamora. Realmente es un día que es sin actividad, pero bueno, yo tengo agendado así, para recordarlo. Lo tenía ya agendado. ¿Eh? Bueno, vamos a arrancar. Lo último que quedó, acá quedamos el otro día. Entonces vamos a recordar un poquitito que era los riesgos y controles generales que teníamos a nivel sistema. Y después vamos a tocar el tema de Data Warehouse. Esa es la idea. Bueno, referido a esto, al tema de cómo... Sí. Y claro, sí, Daniel, fíjate que el texto es claro, vos tenés el texto y un PowerPoint, tenés que hacer las dos cosas. Sí, tenés que hacer las dos cosas. Sí, están las dos cosas. Se pide el trabajo de investigación en Word y después el PowerPoint. Tampoco es la muerte de nadie porque vos ahí tenés que tomar en esa cantidad de diapositivas los elementos que vas a tener que tomar de tu trabajo principal. No es copiar y pegar todo el texto plano, sino tener elementos para una presentación, ¿no? Porque la presentación tiene que ser los elementos disparadores de que del texto original. Hay algunos que, si tendría que calificar lo que ponen en PowerPoint, se los tendría que tachar, porque a veces ponen textos completos y en realidad está mal pensado una presentación como texto completo, ¿no? Porque no es para leerla. Tiene que tener las palabras, los títulos más importantes, alguna imagen, algún disparador y nada más, porque para eso se utiliza el PowerPoint. Es un error pensar en poner una frase entera o un párrafo entero, ¿no? Sí, eso es bastante complicado. Así que, bueno, vamos entonces con el tema de riesgos y controles generales. Bueno, el otro día quedamos acá. Así que vamos a avanzar a esto. Bien, pasa lo siguiente, para retomar un poco la idea. Nosotros acá estamos hablando de todos los elementos que se tienen que acoplar al desarrollo del sistema. Nosotros hicimos el análisis y bueno, y ahora tenemos que pensar que cuando lo vamos a empezar a trabajar, ¿está? Cuando vamos a empezar a trabajar, la idea es ver qué elementos vamos a utilizar y tratar de no escaparnos de qué, de lo que se hizo antes, que es todo lo que es la etapa de relevamiento y de ello se obtuvo que el diagnóstico. ¿Está? Hay que tener en cuenta que cuando uno empieza a trabajar en el desarrollo, no es un desarrollo lineal. No es que, bueno, hicimos todo el relevamiento, ahora hacemos el diseño, bueno, hacemos la programación, hacemos el desarrollo, bueno. A veces uno lo piensa de forma lineal, pero en la realidad no es que hay una linealidad, es decir,
a pesar de que existe esa linealidad, cuando se cierra una etapa y arranca la otra es como un pequeño rulo. ¿Por qué se habla de este concepto? Porque significa que tal vez desde la etapa de análisis a la etapa de diseño, cuando uno lo está después diseñando, pueden surgir interrogantes y nos hacen ir a ¿qué? A volver a hacer entrevistas. ¿Se entiende? Por eso, cuando a veces esto no es tan lineal, es decir, pasamos de una etapa a la otra, pero cuando surgen dudas, tenemos que recurrir ¿a quién? A la etapa previa. A eso se refiere. ¿Se entiende? Ese es el concepto. Eso. Perdón la interrupción. Bueno, como le venía diciendo, se refiere a esto. Vamos a avanzar un cachito. Entonces, cuando se generan ya estas etapas, fíjense que habla de herramientas y qué elementos componen la generación de quién, del diseño, ¿no? Cuando ya directamente se lo empieza a implementar. Fíjense que habla de elementos que seguramente ya han visto con Santiago. Fíjense, habla de PER, de GAN, de tablas, árboles. ¿Qué sucede? El concepto de PER y GAN, me comí la R, estoy viendo que puse PET nada más. Es más que nada para poder secuenciar las etapas y tener en claro cómo van a ir esas etapas enganchadas en el proyecto y cuánto tiempo va a demorar el proyecto. Les habrá dicho Santiago que es importante respetar los tiempos de cada tarea, porque si están mal calculados esos tiempos, luego el PERT y el Gantt nos van a dar cualquier cosa, porque después si no se respetan esos tiempos, se va a complicar. ¿Queda claro esto del concepto de PERT y Gantt? ¿Ya lo han trabajado con Santiago? ¿Eso lo tienen claro entonces? Bien, perfecto. Entonces, fíjense, cuando se habla acá el concepto de el diseño y la fabricación, en algunos casos el mantenimiento, la reforma del sistema, aparecen estos elementos cuando se habla del concepto de producción. Cuando se habla de mesa de control, lo que quiere decir es, a cada tarea asignémosle un puntaje, un valor para saber si estamos dentro de lo que se calculó y se midió. Siempre recuerden que cuando uno tiene que controlar, tiene que tener algún parámetro para saber si estamos bien encaminados o mal encaminados. Eso siempre ténganlo presente. Cuando uno trabaja en estas etapas, siempre tiene que haber un elemento de medición que nos permita saber en cuánto nos estamos equivocando o en cuánto no. ¿Soy claro con esto? A eso se refiere. Y ahí habla también de la preparación de datos, que ya lo vamos a ver con el temita que viene, que es el Data Warehouse. Que lo que nos está diciendo es cómo vamos a ir almacenando los datos en la organización. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Lo vienen siguiendo? ¿Cómo venimos? ¿Cómo vienen hasta acá? Bien, bárbaro. Bárbaro. Sí, siempre se dan cuenta que les pregunto, ¿no? Bien, y acá otro punto a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque los sistemas, hoy por hoy, no podemos pensarlo como un tupper cerrado. Y fíjense lo que acá plantea. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cuál va a ser la evolución que va a tener dentro de la organización? ¿Qué significa esto? Hoy tenemos muchas empresas que trabajan con su intranet, con su red interna. Pero hay muchas organizaciones que están aprovechando con la velocidad de conexión directamente guardar la información en la nube. ¿Alguno tiene referencia a esto cuando uno dice guardar la información en la nube o hacer procesos en la nube? ¿Les suenan esas palabras? ¿Ubican a qué me quiero referir? Sí. Bueno. ¿Por qué? El tema es este. ¿Cómo? La velocidad ha aumentado mucho, la velocidad de conexión a internet.
y los valores de almacenamiento en la web han bajado y mucho, hay muchas organizaciones que, de acuerdo al sistema que tienen implementado, hay tres variantes, que es desde los datos a el sistema y a montar hasta la infraestructura de toda la organización en la web. Son tres caminos alternativos. ¿Está? Por eso acá cuando se habla de la infraestructura y las comunicaciones, se refiere a, en el valor costo-beneficio, tenemos que ver qué nos dan los números. Eso también hay que evaluarlo. Porque, ¿qué sucede acá? Hay un tema que es crucial, que es que los equipos que uno puede comprar sabe que tienen una determinada vida útil. Luego de cierto tiempo, los equipos que uno está teniendo, si depende del volumen de información que está procesando la organización, tendríamos que estar actualizando cada cierta cantidad de años. O la tecnología de comunicación también, actualizarla cada cierta cantidad de años. Y si la opción que se elige como alternativa es guardar y almacenar en la web, en la nube en realidad, eso directamente ya nos despreocupamos. ¿Se entiende? Esa es la gran diferencia. ¿Soy claro con esto? ¿Se entiende el concepto? ¿Me siguen acá? ¿En el concepto, conceptualmente en esto? Miren, nosotros en la universidad se ha visto esta transición. Ejemplo, algunos de ustedes, antes de la pandemia, es decir, el año pasado, ¿utilizaba el campus? ¿Alguno de ustedes utilizaba el campus que tenía la Universidad de Económicas? Algunos sí, otros no. Bueno. Pero los que lo usaban, muy pocos, pero lo usaban tal vez, se habrán dado cuenta, todos se habrán dado cuenta, que Económicas, claro, el que existía antes al actual. ¿Qué sucede? Hoy utilizamos ¿qué? Classroom. Es decir, institucionalmente, claro, por eso digo, Facu, nosotros teníamos también algún soporte en el campus, pero no era forzado a que sí o sí lo hagan en el campus. Nosotros teníamos información, pero era de apoyo, ¿no? Porque teníamos todas las clases presenciales. Pero, ¿qué sucede? Al producirse esta situación, mira vos, al producirse esta situación, cambia totalmente el punto de vista. ¿Por qué? Porque el otro campus no lo usaba todo el alumnado. Es decir, tenía una demanda, pero una demanda acotada. ¿Qué sucede? Cuando aparece esto que es la situación de pandemia, uno se encuentra en la disyuntiva. Para mí fue la mejor opción, lo que hizo Económicas, que dijo, perfecto, vamos a lo que nosotros estamos trabajando, vamos a trabajarlo en Google. ¿Pero por qué también trabajarlo en Google? ¿Cuál es el motivo también fuerte de trabajarlo en Google? A ver, ¿qué les parece? ¿Por qué esa característica? Por el alcance y qué más también. A ver, la accesibilidad, mirá, lo que puso Fede ahí, o Nico. Es decir, claro, ven las capacidades. Cuando uno contrata el servicio de Google, lo hizo a nivel institucional, Económicas, ya se despreocupa de qué, de dónde almacenar esa información. Claro, como pone Guido, usar la infraestructura, ahí está. ¿Por qué? Porque vos directamente utilizas el servicio, ellos te cobran por el servicio, pero te olvidas de comprar discos rígidos, te olvidas de las computadoras, es decir, te olvidas de los servidores. ¿Por qué? Porque directamente todo vos estás contratando un servicio. ¿Se entiende? Entonces, ha resultado muy beneficioso para todo lo que es Económicas. ¿Se entiende? A eso se refiere esta diapositiva con respecto a la infraestructura. ¿Soy claro con esto? ¿Se entiende el concepto? Vamos a avanzar así seguimos charlando de esto. Fíjense, esto es hacia los datos. Ahora,
¿Ustedes tienen idea de cuántos alumnos en total son ustedes en económicas? ¿Cuántos alumnos hay activos en la universidad en económicas nada más? ¿Alguna idea? Bonnie puso, no. 500. Mira, Fede, si fueran 500, yo con las cátedras que tengo llego a 400. Así que, María anduvo en 10.000. Mira, 8.000. 8.000 alumnos ahí anduvo María, ¿eh? Andan ahí. 8.000 alumnos tiene económicas. ¿Está? Económicas solamente, ¿eh? 8.000. 8.000 alumnos. Si nosotros hacemos la cuenta, 8.000 alumnos, y que cursan una gran cantidad de materias, necesitas, ¿qué cosa? Un almacenamiento importante, ¿o no? Son 8.000 usuarios. Y cada usuario va a tener que acceder a distintos, ¿qué? A distintos classrooms. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Es decir, el volumen es muy grande. ¿Soy claro con esto? Es decir, por eso, cuando se han elegido las autoridades trabajar con esta plataforma, es porque estuvieron observando la gente de sistemas, específicamente la gente que se dedica a la parte de sistemas a nivel universidad, en económicas, estuvo analizando distintas propuestas, y bueno, fíjense que por medio de ese análisis dijeron, bueno, la más acorde a nosotros ha resultado esta. ¿Se entiende? ¿Por qué? Por la cantidad también de usuarios y la demanda de usuarios. Porque es así. ¿Se entiende? Entonces, todos estos elementos que acá habla de administración y datos tienen que ver cuando una, ya sea en este caso la institución que ha sido la universidad, como una empresa u otra organización, tiene que definir qué tipo de datos, cómo se van a guardar, cómo vamos a ir creciendo. Bueno, perfecto, hay que buscar las mejores herramientas que te puede ofrecer el mercado. ¿Estamos? Y también, ¿qué respaldo tiene la organización a la cual vos estás contratando? En este caso, bueno, se imaginan que al contratar un servidor o un espacio en Google, uno digamos que sabés que tenés una garantía implícita por el producto que están ofreciendo. ¿Soy claro con esto? ¿Me siguen acá? Bien. Lo que tenemos acá es a nivel genérico, por eso insisto, de riesgos y controles generales, elementos que hablan del software, capacitación y servicios al cliente. Acá, cuando se habla de capacitación y servicios al cliente, se refiere a quién? Al usuario que está en este momento trabajando con el sistema. Ejemplo, ¿les ha sucedido en el ámbito laboral que tal vez en su computadora normal que están trabajando, por algún inconveniente técnico, han tenido que recurrir a la gente de sistemas? Y la gente de sistemas le ha dicho, bueno, espera un cachito que yo accedo remotamente a tu computadora y vemos qué pasa. Acá Vero, Milva también, las chicas ahí me han puesto. ¿Por qué? Eso sería la mesa de ayuda. Uno se puede comunicar, y en estos tiempos más. Sí. Mirá, me pone, David, nos gritó David, lo puso en mayúscula, pegó el grito David. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que esto es cuando hay situaciones donde vos, ¿qué pasó con el sistema? ¿Qué sucedió con esto? Y bueno, recurres a soporte técnico dentro de la organización, te preguntan en qué equipo estás, ellos identifican la computadora y dicen, bueno, no toques el mouse, que nosotros desde acá, obvio, pero, y ahora se trabaja con estas herramientas, ¿está? Sí, coincido contigo. Hoy estamos trabajando mucho de forma remota, ¿está? Muchas organizaciones trabajan de forma remota. Y yo en uno de mis trabajos accedo de forma remota a la computadora que tengo en la oficina. Y si hay ciertas cosas, como yo ahí soy part-time porque trabajo colaborando con ellos, esa máquina que la que uso normalmente yo está prendida y sí, es así, pasa esto. Y colaboro cuando ellos me lo solicitan. Sí, yo supongo que ustedes, la mayoría debe estar trabajando porque hace rato que se viene trabajando con esta característica. Un segundito. Voy a estornudar.
Vamos a continuar. ¿Y saben cuándo comenzó así el teletrabajo? ¿Tienen idea cuándo comenzó el teletrabajo? Hoy que nosotros estamos en esta modalidad, ¿cuándo comenzó? ¿Tienen alguna idea? ¿Una sospecha? ¿Alguien que lo sepa, lo que haya googleado, que se haya enterado? ¿Está? Martín, hoy vamos a trabajar riesgos y controles y después Data Warehouse. No te preocupes, Martín, porque luego lo subo todo. ¿Eh? A Oriana puso en el 2010, no antes. Antes, con el teletrabajo, antes. Bastante antes. Voy a poner acá, porque capaz que no me escucha, le voy a poner a Martín, le voy a poner riesgos y controles generales. Riesgos y controles. Por ahí viene la cosa. Y acá le voy a poner Data Warehouse. Data. Más que nada porque si me está leyendo ahí Martín. El tema fue así. Fue en esa época. Cuando fue uno de los terremotos, no pasa nada, no pasa nada. Cuando fue uno de los terremotos que sucedió en California, una empresa decidió que ciertas tareas, su personal lo haga desde la casa, porque esa empresa ya tenía una red propia. Esa empresa es Hewlett Packard. ¿Vieron HP? ¿La conocen HP? Supongo que conocen. El símbolo HP, como la de IBM, ¿no? El que no lo conoce HP, impresoras, todo eso. Aparte, tiene otras cosas HP. Equipos de medicina, tiene un montón de cosas. Y HP a sus empleados, a determinado grupo de empleados, dijo, no vengan por un tema de transporte y todo, trabajen desde su casa y nosotros acá y vamos a adaptar la red para que puedan trabajar en modalidad a distancia. Y fue el primer evento institucional como organización que empezó con el teletrabajo. Y luego, como la gente podía trabajar en su casa y lograba los mismos rendimientos, ¿qué hizo Hewlett Packard? ¿Qué les parece cuando vieron que esto funcionaba? ¿Qué hizo HP? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece que hizo HP? Upa. No es que lo mandó a todos, pero esa gente que estaba trabajando de forma remota, claro, como dice ahí María Luisa, esa gente que estaba trabajando de forma remota lo que hizo fue también que mantener esa modalidad. Fueron adaptando su práctica laboral a esta modalidad. Tiene su pro y tiene su contra, ¿no? El trabajar, ustedes ya los que estamos trabajando con esta modalidad, sabemos que tiene lo bueno y lo malo. Lo que pasa que en este caso, nosotros estamos con una pandemia que te traba todo. Pero como modalidad para trabajar de tu casa, que vos, hay muchas empresas que capaz que te dicen 1 o 2 días en la semana trabajar de tu casa. No sé si a alguno le sucede, digamos, en la etapa normal, fuera de la pandemia. Si algún día lo hacen desde su casa, ¿no? Hay empresas que sí que lo hacen. Alguno trabaja en esa modalidad que una vez por semana, mira, Martín, yo trabajo mixto, dice. Mira vos. ¿Y alguno más? ¿O Martín solo está con esa modalidad? Te dejaron solo, Martín. Estás solo, me parece. Yasmin también, puso que también trabaja. Sí, sí. Por lo general hay algunas empresas que un día, viste, o dos, trabajas de esa modalidad. Milvas también se animó y lo puso. ¿Está? Sí, tiene eso. Es como una flexibilización a nivel personal. Yo estoy por entrar a trabajar en una empresa de Ecuador que acá no tiene. Mira vos, mira qué bueno, Fede. Mira qué bueno, Fede. Y en muchos casos, sí, sí, en muchos de esos, Fede, hay muchos freelance que te permiten trabajar así, sí, hay mucho de eso, hay mucho. Ustedes que están en económicas. Y sí, Martín, eso sí, es así. Coincido con vos, Martín. Pero los programadores, la gente de sistemas, hace rato que trabaja en esta modalidad.
Hace rato que trabaja en esta modalidad, porque les permite trabajar, desarrollar productos, proyectos, y trabé, y programar. Entonces, ese código lo pasan vía web y del otro lado lo revisan, funciona y trabajan en esa modalidad. Hay mucho de ese trabajo para la gente del área de informática. ¿Eh? Bien. Y vamos a ir entrando, está en lo que se llama esto, que es el Data Warehouse. ¿Qué significa esto del Data Warehouse? Que acá se menciona y después voy a poner una transparencia específica, un PDF específico de esto del Data Warehouse. Significa que la organización tiene todos sus datos de una forma en particular, consistente, digamos, en un solo almacenamiento. ¿Se entiende? Porque lo peor que puede suceder es que la organización tenga almacenamientos como todos separados. ¿Se entiende? Esa es la característica que tiene el tema del Data Warehouse. ¿Soy claro con esto? Lo importante que es que la información esté consistente en un solo lugar. Imagínense esto, que el área de ventas clientes tiene un almacenamiento. El área de créditos y el análisis crediticio de esos clientes, otro almacenamiento. ¿Está? El área de entrega, otro almacenamiento. Y que no comparten esa información. Es un re problema. ¿Se entiende? A lo que apunta es que el Data Warehouse lo que hace a esta característica, tratar de que no existan distintas versiones, que toda esa información confluya ¿dónde? En un solo lugar, que los distintos actores puedan utilizar distintas características, pero que existe una sola versión de la información. ¿Soy claro con esto? Porque se imaginan que si existen varias versiones, es un caos. Es un caos. Bien. Claro. Por eso hace las copias, como dice ahí Roma. Sí, sí, sí. Vos haces copia de seguridad, pero lo importante es qué versión están trabajando toda la organización. Hay situaciones, ahora después lo vamos a analizar también, que dentro del Data Warehouse, cada área tiene su almacenamiento, pero son compartidos. Al estar compartido te permite a vos que todo maneja una única versión. Eso es muy importante. Bien, entonces, fíjense lo que apuntamos acá. Proyectos especiales de riesgos y controles generales. De riesgos y controles generales. Comercio electrónico. Hoy, la mayoría, estamos conectados por medio de comercio electrónico. ¿Qué tipo de organización tenemos? Si es centralizada o descentralizada. Y acá, cuando se habla de la organización descentralizada, ¿por qué? Puede ser unidad de negocio o unidad de operación. ¿Qué significa? En el caso de operación podría ser el área de distribución y logística, que nosotros como organización lo que hacemos es tercerizamos toda la operación de logística. Entonces, bueno, va a haber que analizar y evaluar cómo vamos a controlar los productos que se envían vía logística. ¿Está? A eso se está refiriendo. Voy a avanzar un cachitín más. Lo que tenemos, voy a acomodar un poquito la pantalla. Ahí está. Lo que tenemos acá, esto es típico de control interno. Uy, ya pasó media hora. Típico de control interno. Y fíjense, habla de lo primero que es control interno, en realidad todo tiene que ver, ¿no? Tenemos arriba los controles generales y aparte lo de la seguridad. Pasa esto. Control interno, la frase que define el control interno es separación de funciones, ¿por qué? Por un tema de intereses cruzados. ¿Está? Por oposición de intereses. Entonces, cuando se hace referencia a los controles generales, es que tiene que estar sistematizado qué control se realiza en cada área. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero, por ejemplo? Si nosotros tenemos el software, en la organización está todo por software.
Bien. Si nosotros tenemos que generar una orden de pago, perfecto. Número de factura que nos envió el proveedor, tenemos nosotros que nuestra orden de compra, comparamos las dos, generamos que la orden de pago y listo. ¿Por qué? Porque de esa forma la orden de pago está vinculada sí o sí a quién. A una determinada orden de compra y a una determinada ¿qué? Factura de quién, del proveedor. Ya está. Esos tres elementos son los que van a ser un núcleo fuerte porque ya están enlazados los tres. ¿Qué pasa? No cualquiera puede modificar cualquiera de esos tres parámetros. ¿Me siguen acá? La organización está pagando. Estamos generando una orden de pago. El área contable le tiene que informar al área de tesorería, páguese a tal proveedor. Es una orden de pago. Esa orden de pago tiene que estar soportada por quién? Por la orden de compra y la factura. Ahora, ¿se pueden tocar los valores, por ejemplo, que identifican a cada uno de ellos? Número de factura, número de orden de compra, número de orden de pago. ¿Qué les parece? Como futuros contadores o licenciados en administración, ¿qué les parece? A ver, ¿qué les parece, chicos? ¿Y por qué? Ahí Mercedes puso no. ¿Y por qué? A ver. ¿No? O sí, a ver. ¡Upa! Es polémica, ¿eh? A ver, el tema es este. Bueno, no. Vos estás en contaduría. Vos estás en contaduría. A ver, vos estás en contaduría. Cargaste, pero a ver, ¿cómo se modifica? A ver, vamos a analizar esto. Cargaste. Orden de compra. Tenés el número de orden de compra tuyo de la empresa. ¿Está? Número tuyo de orden de compra. ¿La otra cuál es? Porque cada sector. A ver, ¿la otra cuál es? Vos cargaste tu número de orden de compra. Cargaste que estás cancelando, vas a cancelar esa orden de compra que está ligada con ¿qué? Con una factura, la factura de ese proveedor. Esos dos datos, sí o sí forman datos de quién? De la orden de compra, de la orden de pago, perdón. Eso sí, Nico, pero a ver, a lo que quiero apuntar es esto, con el control separación de funciones. Contaduría, yo estoy diciendo que no cualquiera puede hacer cualquier cosa. El área contable, vos registraste tu orden de compra con la factura de proveedor. Con esto vos generaste ¿qué? Una orden de pago. Páguese a tal proveedor por tal factura, tal dinero. Vos tenés los números. Vos no podés cargar en el sistema, te tiene que inhabilitar, cargar un número de orden de compra igual al anterior. ¿Soy claro en esto? Si el sistema, vos estás cargando un número de orden de compra, no te puede permitir un número de orden de compra duplicado. Estamos hasta las manos, si no. Claro, pero como es informático, vos compras hizo su tarea. Claro, a eso es lo que apunto. Compras hizo su tarea, vos en contaduría ahora levantás esa información, entonces ahora vos tenés un número de orden de compra que quede enganchado con un número de factura. Esta vinculación fuerte va a permitir a vos generar que la orden de qué? De pago. A lo que les quiero decir es que esos datos, supongamos que vos cuando los tipeaste rápidamente te confundiste. Generaste la orden de pago, pero te confundiste en algún valor. No cualquiera puede modificar ese parámetro. Por eso hablo de separación de funciones. En contaduría no cualquiera puede modificar ese parámetro. Tiene que ser el responsable del área porque está librando una orden de pago. En muchos casos te piden a pesar de cuando vas a hacer ese cambio, te pide una segunda contraseña porque te pide otro nivel de autorización de quién lo está autorizando. ¿Se entiende? El software, si está bien pensado y necesitas modificar, necesitas una segunda contraseña que como usuario seguro no tenés. Lo tiene tu responsable de área.
¿Se entiende qué les quiero decir acá? ¿Me siguen en la idea o más o menos? ¿Estamos? Bien. A eso es lo que apunto con la primera parte. Cuando habla de controles generales. Y lo que dice abajo, que habla de la seguridad física y lógica, hace referencia al equipamiento. Como bien dijeron ahí, hacemos backup, perfecto, eso es seguridad lógica. Lo que hago es grabar tal cual, una copia de seguridad. La seguridad física es el equipo donde se guardan los datos, perfecto, le colocamos ¿qué? Un sistema de una UPS. ¿Tienen idea de lo que es la UPS? ¿Les suena la UPS? ¿Les suena a alguno lo que es una UPS? ¿Alguna idea? No, no es que graba la operatoria. A ver, si se corta la luz, hay equipos que tienen los sistemas, no el estabilizador, ¿no? La UPS que lo que hace básicamente, ¿qué es? Como dice Fackwell. Durante un cierto tiempo te empieza a sonar la chicharra, te da un tiempo, en ese tiempo, ¿qué haces? Guardás todo y apagás el equipo. Pero te da un tiempo para guardar todo. Tal vez tenés 15 minutos, tal vez media hora. Entonces, eso te da un tiempo para ¿qué? Para guardar toda la información que vos estás trabajando. Exactamente. Hay muchas que son alargadas, que son de 15 minutos, que dentro trae una batería, que constantemente se está cargando. Era así, se escribe UPS. Se escribe así. Que del inglés significa, del inglés, las siglas al revés, sistema ininterrumpido de energía. Eso es lo que significa. Que a vos te dé tiempo para guardar toda esa información que estás trabajando. No, no es un sistema de almacenamiento, Ojo, No es un sistema de almacenamiento, es simplemente eso te da un respiro al momento de si se corta la luz, guardar todo. Exactamente, es lo que dice Facundo ahí, No es que yo voy a guardar ahí datos, no. Te da un respiro para esto. Hablando de respiro, nos queda un minutito de este encuentro. Voy a bajar esto, así lo grabo después y nos vemos en un par de minutos, 8:15 levantamos el otro link. Así que esto lo bajo y nos vemos ahora en 5 minutitos. Y seguimos.